Buenas noches, aquí hay un video para poder explicar o avanzar un poco en la última parte de la tarea que tiene que ver con el cálculo de los ángulos interiores. Han llegado varias dudas de lo relacionado con las creaciones de la lista, de los polígonos, muchas dudas relacionadas con eso. Siento que la última parte de la tarea, que obviamente se tiene que dejar al final porque eh, lo anterior tiene que estar listo para poder generar lo de los ángulos interiores, el perímetro y todo lo demás. Entonces, este video está destinado a explicar un poquito esa parte que quedó un poco dejada de lado, porque el énfasis en la primera explicación o el primer video que hicimos estaba básicamente por entender las estructuras. Entonces, hay una duda aquí respecto del punto 5, del 6, del 7 y del 8, que son los últimos. El punto 5, que habla de las ubicaciones, es básicamente un recordatorio o una consideración para cuando aquí te hablen en el menú que te están pidiendo, te hablen de aquí en el menú te hablan de me pierdo, bueno, le voy a quitar el zoom. Aquí en el menú, en las opciones, te piden buscar y te piden eliminar y te piden buscar y eliminar por la ubicación. Entonces te van a decir, no sé, la ubicación 3 significa que es el tercer polígono de la lista. Entonces, para hacer referencia a eso, es que está ese punto 5, para decirte que el polígono 3 es el tercer elemento de la lista, ¿ya? Porque técnicamente uno está acostumbrado a que en los arreglos el primer elemento está en la ubicación 0. Entonces aquí no se habla de la ubicación 0, se habla de la ubicación 1 y de la ubicación n, siendo n el total de polígonos que tengo. Entonces por eso esa observación del punto 5, que se siente como que está en el aire, pero es solo para aterrizar el punto 3 del menú, que dice mostrar un polígono dada su ubicación, y el punto 5 me parece que es donde dice que hay que eliminar un polígono dada su ubicación. Eso es todo. El punto 5 solo aclara o viene a acotar un poco por ese lado. Después viene el punto 6, que está aquí dentro del contexto del enunciado, y el punto 6 tiene que ver con una fórmula que define el producto punto, y aquí tiene que ver otra fórmula que define la norma. Y finalmente, en función de las dos fórmulas anteriores, tengo la forma de calcular el ángulo, ¿ya?, de dos rectas, para poder saber, porque me piden los ángulos interiores del polígono. Entonces, para poder saber cuánto vale ese ángulo, tengo que aplicar producto punto y norma. Por eso están las dos primeras fórmulas. Si yo acá al lado izquierdo voy a dibujar un polígono y voy a explicar cómo se calcula estos vectores directores de los que habla ahí, este producto punto, la norma, y cómo llego a calcular el ángulo, que en el fondo es lo que vas a tener que hacer para cada uno de los polígonos que van a estar presentes en tu lista. Entonces yo tengo aquí, voy a dibujar un polígono, me va a quedar un poco chueco, pero este es el punto 0, 0, este es el punto 5, 0 y este es el punto 5, 5. Se trata de un triángulo, creo que es uno de los ejemplos que está dentro del archivo. Entonces yo voy a establecer aquí que tengo el punto 0, 0, que le vamos a llamar P, tengo el punto, lo voy a hacer más pequeño para que me quede aprovechar el espacio de la pantalla aquí. Entonces voy a dibujar aquí mis puntitos. Entonces aquí tengo el 0, 0, aquí tengo el 5, 0 y por acá arriba voy a tener el 5, 5. Entonces mi polígono está formado por estos tres puntos, ¿ya? El punto 0, 0 que le vamos a llamar P, el punto 5, 0 que le vamos a llamar Q y el punto 5, 5 que le vamos a llamar R. Entonces si yo quiero calcular este ángulo, ¿ya?, la forma de calcular ese ángulo lo voy a tener aquí, va a ser el arco coseno de, según lo que está en el punto 8 de la lista esa de requerimientos que tienen en el enunciado, dice que va a ser el producto punto entre dos vectores, B1 por B2, y por eso en el punto 6 te explican cómo calcular el producto punto. Y esto va a estar partido por la norma de B1 multiplicado por la norma de B2, de estos dos vectores. Entonces la clave de esto está en calcular cuáles son estos vectores directores. El vector director de una recta, porque si te fijas, este ángulo que está aquí está formado por dos rectas, la recta de aquí y la recta de acá.
Entonces la recta que está formada por los puntos P y Q tiene un vector director. Y ese vector director nosotros le vamos a llamar B1. Entonces este es el famoso vector director de la recta PR, perdón. No es PQ, es PR. PR, ¿ya? Entonces va a tener su vector director que le vamos a llamar B1. Entonces ese B1 va a estar formado por ¿qué cosa? Voy a tener la coordenada en X y en Y de este vector. Entonces la coordenada en X va a ser PX menos RX y la coordenada en Y va a ser PY menos RY. Entonces si lo sigo, ¿cuánto es P? P es 0, 0 y R es 5, 5. Entonces aquí sería PX, sería 0 menos 5 y es 0 menos 5. Entonces mi vector B1 va a ser, según esto, menos 5 y menos 5. Ese es mi primer vector director. Ese es el vector director de esta recta que está aquí. Ese vector director es el al cual me refiero en esta parte de la fórmula, ahí y aquí. Entonces a este vector director le voy a tener que calcular la norma. Y voy a tener que calcular el producto punto entre este vector director y este otro que me voy a sacar acá ahora con la otra recta. Entonces, en definitiva, este vector me va a aportar a la fórmula que tengo aquí, ¿verdad? Que me va a permitir calcular el ángulo D. Entonces ya tengo un aporte. Voy ahora con el otro vector director, que es el que está aquí, que vamos a llamar B2. Entonces B2, que es un vector director, está asociado a los puntos asociados a la recta que forman los puntos P y Q. Entonces, si sigo la formulita, me dice, sería PX menos QX, PY, menos QY. Entonces, ese sería mi vector director. Sigo la fórmula. P es 0, 0, entonces sería 0, su coordenada en X, menos la coordenada en X de Q, que sería 5. Por el otro lado, la coordenada en X de Y, que es 0, restado por la coordenada en Y de Q, que también es 0. Entonces, mi segundo vector director me va a quedar menos 5, 0. Tengo mi segundo vector director, que es el que está aquí. Entonces, B2 va a ser igual a flechita menos 5,0. Entonces, ¿qué procedo ahora? Ahora procedo a calcular, hacer un espacio aquí medio extraño, voy a calcular el producto punto entre B1 y B2. Si sigo la fórmula que está en el punto 6, me dice que el producto punto va a ser igual a la sumatoria de todas las multiplicaciones de las coordenadas. Entonces B1 era menos 5, entonces esto va a ser menos 5 multiplicado por la coordenada en X de B2, que sería menos 5. Más, tome la coordenada en Y, menos 5 multiplicada por la coordenada en Y del otro vector, 0. Entonces esto me va a quedar 25, ¿ya? Porque menos 5 por menos 5 es 25, más 5 por 0 o menos 5 por 0 me da 0. Entonces el producto punto me queda 25. Ya tengo esa parte de la fórmula. Entonces aquí mi ángulo va a ser igual al arco coseno de la parte de arriba, ya lo tengo, 25. Voy por la parte de abajo ahora. ¿Cómo calculo la parte de abajo? La norma de B1. ¿Cómo se calcula la norma de B1? Me remito al punto que está aquí. ¿Qué es la norma de B1? Dice, saque la raíz cuadrada de todas las coordenadas del vector elevadas al cuadrado. Entonces la norma de B1, esto es B1, dice menos 5 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Entonces eso es 25 más 25, entonces esto es raíz de 50, que en definitiva es 2 veces raíz, no es eso, es, ahí va a ser 5 por raíz de 2, ¿ya? Porque aquí yo voy a sacar 25 por 2 y por las propiedades de las raíces, entonces me va a quedar 5 por raíz de 2. Hago lo mismo con B2. Esto es la raíz cuadrada de, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice, tome las coordenadas, entonces serían las coordenadas de B2, menos 5, la multiplica por sí mismo, y hace lo mismo con las coordenadas de Y. 0 por 0, el cuadrado, eso es. Entonces aquí me queda la raíz de 25, eso significa que es 5. Entonces, si llevo a mi fórmula aquí, ahora, que es lo que tenía pendiente,
me va a quedar alfa es igual al arco coseno de 25 partido por 5, que es lo otro, y por 5 por raíz de 2. Entonces, si simplifico esto, me va a quedar el arcoseno de 1 partido por raíz de 2. Ahí estamos. Entonces, ahora esto es el ángulo en radianes. Entonces, ¿qué puedo hacer para poder saber cuánto es? Bueno, 1 partido por raíz de 2, uno lo calcula y te va a dar algo así como 0, algo. ¿Ya? Entonces, acá voy a escapar de esto y voy a ir a Excel. Y en Excel yo puedo, aquí puse el 1 partido por raíz de 2, o sea, puede ser cualquier otra cosa en la que yo calculaba, una calculadora científica, ¿cierto? Calculo el arco coseno. Excel tiene una fórmula que se llama arco coseno, 1 partido por raíz de 2, que fue lo que me dio, y me dice que esto sería el ángulo en radianes. Entonces, aquí vamos a hacer que lo puedan ver un poco más. Aquí, me pierdo. Aquí. Ahí está. Después calculo el mismo Excel tiene una función que se llama grados, que yo le paso el ángulo en radianes y me va a devolver en grados. Y me dice que es 45. Entonces, si llego aquí ahora, nuevamente, aquí, voy a encontrarme con que el ángulo, ese ángulo alfa que tú ves ahí, es 45 grados. O radianes 0.7 algo. Entonces, ¿qué hago después? Tengo un ángulo. Entonces tengo que ir por el de acá, por el ángulo que viene. Y ese ángulo que viene está formado por dos rectas. La recta que está entre los puntos P y Q y la recta que está entre los puntos P y R. Tengo que hacer el mismo proceso. Calcular los vectores directorios y hacer todos estos cálculos que hice aquí. Entonces, al hacer eso, voy a obtener que este ángulo, o sea, todos lo vemos, ¿cierto? Si lo hubiese dibujado derecho, esto es 90 grados. Entonces, ya tengo, o sea, al tener dos ángulos, el triángulo, hay una formulita ahí para calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono de X lados, averígüenla, búsquenla, y ahí me va a dar que el tercer ángulo no tengo para qué calcularlo, porque tendría que ir de Q a R y de R a P, ¿para qué? Si yo sé que internamente en un triángulo los ángulos interiores deben sumar 180, ¿ya? Entonces, si ya tengo dos, si tengo este de 45, que lo acabo de calcular, y este que cuando lo calcule me va a dar 90, entonces sé que el tercero va a ser 180 menos la suma de estos dos. Entonces ahí me da el tercer ángulo. Lo que me piden es imprimirlo, no me piden guardarlo, no me piden hacer nada de eso, simplemente imprimirlos. Entonces ahí tendría la solución de ese tercer ángulo, ¿ya? O el cálculo, perdón, de ese tercer ángulo. Lo mismo se aplica para todos los otros polígonos. La diferencia está en que la suma de los ángulos interiores depende de la cantidad de lados que tenga el polígono. Entonces no es 180 siempre. Eso tienen que averiguar ahí. Es una fórmula súper pequeña de cuál es la fórmula o la forma de sacar la suma de los ángulos interiores. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un polígono de X lados? ¿Ya? Si le preguntas a ChatGPT o a Google, te va a decir inmediatamente cuánto es eso. ¿Ya? Entonces, la explicación de lo que tenías en el PDF apunta más o menos por ese lado. Esos son los puntos, o cómo debieses usar el punto 5, el 6, el 7 y el 8. El 5, insisto, tiene que ver con la parte del menú donde dice mostrar, dado una ubicación, mostrar el polígono que está ahí. Dado una ubicación, eliminar el polígono que está ahí. Entonces, en función de ese concepto de ¿qué entiendo por ubicación? Es que está el punto 5 ahí, como que, insisto, parece como de la nada. Ante cualquier duda, ya de esta parte, que es como la final, ya me escriben. Ya hemos estado con el profesor ayudante tratando de responder todas las dudas que han ido surgiendo, y en función de alguien que preguntó respecto de esto, que logró avanzar hasta ese punto, que insisto, es súper natural no haber llegado ahí si no tengo nada de lo anterior, no tiene sentido, ¿ya? Por esa razón está bien que hayan llegado a este punto. Ahora sí puedo preguntar por esto, antes no me interesaba preguntar porque tenía que preocuparme primero de que la lista se creara, ¿ya? Eso es sumamente razonable y es lo lógico. Entonces, por eso la explicación de aquí de esos últimos puntos. Vuelvo a insistir, ante cualquier duda, el correo electrónico está ahí disponible. Trataré de responder dentro del transcurso del día, para que estén ahí atentos. Siempre envían el código. ¿Ya? El código, agradezco mucho la imagen de lo que les está mostrando, pero solo imagen de código no me sirve de mucho porque
empiezo a especular o empiezo a sospechar y qué habrá antes y cómo habrá implementado esto. Entonces, siempre va a ser mejor que lo envíen todo, ¿ya? Y siempre guardo una copia porque yo puedo echar a perder lo que ya te funcionaba en algún momento. Así que eso, muchas gracias y espero que puedan avanzar un poquito más en este desarrollo de la tarea número 1 de estructura de datos. Que esté muy bien, que descanse. Muy buenas noches.